Bueno, buen mediodía, bienvenidos y bienvenidas todos y todas los que estamos hoy aquí en nuestro primer encuentro del año de la Comisión de Cultura. Iniciar con esta actividad que hoy nos convoca en la Semana de la Memoria no podía ser más oportuno. Lo es también porque Eugenia Beckeris no nos viene a hablar del pasado. Lamentablemente, el horror, la crueldad, el desconocimiento y la deshumanización del otro, con otras manifestaciones, y no tanto, que las de la nefasta época del proceso, están presentes hoy en nuestro día a día. La represión, la destrucción de monumentos, el desfinanciamiento de los espacios dedicados a la conservación de la memoria y muchos etcétera más le otorgan gran importancia a lo que veremos y escucharemos hoy. Voy a presentar hoy a Eugenia Beckeris, que en realidad, si se acuerdan, estuvo el año pasado ya en una actividad muy impactante en relación al Holocausto, así que la invitamos de vuelta para esta actividad que dimos en llamar Dibujos Urgentes, historia de una práctica documental. Eugenia Beckeris es artista visual. Su obra, como proceso de reconstrucción de su propia identidad, traza la genealogía de ausencias y silencios de un lenguaje que busca reparar incorporando lo testimonial. Dibujos Urgentes en Juicios de Lesa Humanidad es un proyecto que comenzó en 2010 con Paula Doberti y que continúa hoy en día. Dibujos Urgentes junto a Memoria Activa del 2015 al 2017. Tu mirada, retratos testimoniales intervenidos de hijos, familiares víctimas de la desaparición forzada. Negra leche del amanecer, retratos de sobrevivientes de la Shoah del 2008. Testigos del 2000 y El Secreto, que es lo que vimos el año pasado de ella aquí, instalaciones en homenaje a su familia víctimas de la Shoah. Eugenia ha presentado numerosas exposiciones, intervenciones, charlas y seminarios. Muchas de estas actividades, junto con Paula Doberti, que hoy no pudo estar presente, pero con quien han venido construyendo este proyecto desde 2010. Eugenia nos va a hablar hoy y nos va a mostrar parte de ese recorrido en esta actividad que, como les dije, dimos en llamar Dibujos Urgentes, historia de una práctica documental. Bueno, Eugenia, todo tuyo, este espacio y nuestra atención. Bueno, mientras buscamos la imagen del libro, lo que puedo contar es que, así como bien decís, Mirta, esta tarea que iniciamos con Paula en el año 2010, ante una situación imprevista que fue la segunda desaparición de Julio López en el año 2006, lo que sucedió es, Julio López fue un testigo muy importante del juicio que se hizo a Miguel Echecolás en La Plata, que fue juzgado por genocidio. Fue la primera vez que escuché que se juzgara por genocidio, dado que ese término fue muy discutido durante un tiempo, hasta que se acordó con Daniel Feinstein que fuese la palabra con la que se iba a juzgar estos procesos. Al desaparecer por segunda vez Julio López, se decide en los juicios de lesa humanidad que se inician en los tribunales de Comodoro Pi que no se iba a permitir fotografiar o filmar los procesos judiciales para cuidar a los testigos de cualquier tipo de afrenta. Por lo tanto, está prohibido filmar y fotografiar, y eso implica que aparece una consigna muy inteligente de la agrupación Hijos que propone lo siguiente: si no se puede filmar, no se puede fotografiar, venía a dibujar modelo vivo a las clases gratuitas de Comodoro Pi. La propuesta la toma el IUNA, en ese momento UNA hoy, y hace la convocatoria a los que estábamos, que estuviésemos atravesados por el dibujo, por el interés a este universo
enjuiciamiento y convoca a dibujantes, docentes que asistimos a los tribunales. Esto sucede en el año 2010 y en el año 2010 comenzamos a dibujar por primera vez en los tribunales de Comodoro Pi. Fue una experiencia muy impactante desde el comienzo. Todavía con Paula no nos conocíamos, luego nos conocemos en la práctica y al tiempo conformamos un equipo o un colectivo al que definimos dibujos urgentes. Nos confrontamos con, dibujamos en cada proceso judicial en los tribunales de Comodoro Pi y tenemos que ir encontrando el modo de ver, escuchar, dibujar y volcar fragmentos de los testimonios en los dibujos que comenzamos a hacer en el formato propuesto por Hijos. Hijos propone dibujar en un cuaderno A4, que tengo aquí conmigo, si lo quieren ver, con lápiz y goma, y es así como dibujamos hasta el presente, respetando sus consignas. En la práctica del trabajo surgen un montón de desafíos que con Paula tenemos que atravesar, tomar decisiones en cómo vamos a dibujar, qué tipo de dibujo vamos a hacer, y llegamos, después del trabajo en la marcha, a encontrarnos con un dibujo rápido, documental, un dibujo en marcha, un dibujo testimonial, al que decidimos no ornamentarlo, no postproducirlo, y mantener ese registro de boceto rápido en el mismo lugar donde sucede el juicio. Por lo tanto, estos dibujos se hacen in situ en los tribunales, frente a quienes dan testimonio o sus declaraciones culposas de los genocidas, y entonces las vamos considerando hoy, después de mucho tiempo, documentos textuales y visuales, en los que se puede consultar datos que a veces no aparecen en otros registros, como por ejemplo apodos o alguna anotación que surge imprevistamente. Por lo tanto, estos dibujos los hemos ofrecido a los archivistas, a los documentalistas, por si les podía abordar, sumar datos. O sea que estos dibujos se transformaron hoy en documentos textuales y visuales. Aquí en el libro, como ven, aparece un título que es el siguiente: Dibujos urgentes, testimoniar en juicios de lesa humanidad, con Paula Doberti, conmigo, y con los editores, Julieta Colomer, hija de desaparecidos, Hernán Cardinal y su compañero, desde la editorial Monada Nómada. Voy a aprovechar para decir que realizar este libro fue un desafío, porque la cantidad de trabajo con la que trabajamos hasta el 2020, que es cuando cambia el rumbo del abordaje de estos juicios, la pandemia, de la cual voy a hablar después un momentito, en ese momento nosotros teníamos desde el 2010 al 2020 una enorme cantidad de dibujos, porque tanto Paula como yo asistimos sistemáticamente, y quiero aclarar, ad honorem, sin ningún tipo de respaldo institucional, por la propia disciplina y la pasión que nos provocó este trabajo, todas las semanas a dibujar. Por lo tanto, y las dos dibujábamos en el mismo juicio. En principio fuimos a dibujar en forma presencial, porque la pandemia no había llegado, entonces asistíamos a los tribunales de Comodoro Pi, rigiéndonos por un organigrama que presentaba Hijos en internet, donde presentaba el mapa de nuestro país con la cantidad de juicios que se estaban haciendo y dónde se estaban haciendo. Elegíamos el que nos era más cercano y así comenzamos a dibujar en los tribunales de Comodoro Pi. El tema de la insistencia de que fuese testimoniar en los juicios fue una insistencia importante de los editores, que son de una generación más joven, porque ellos necesitaban que este libro transmitiera a las nuevas generaciones estos hechos. Allí hubo un intercambio, y sí, realmente así es, de esto trata este libro. Este es un libro que testimonia a través de nuestros dibujos lo que sucedió durante esos años de terror, el terrorismo de Estado, y nosotras con Paula nos constituimos en testigos de los testigos. Esto significa que nosotros adoptamos una posición de testigos. Nosotros no
tomamos partido ni debatimos políticamente con cada dibujo que hacemos, nosotros brindamos el testimonio de lo que los testigos comparten en el recinto judicial. Y somos intermediarias, un puente, para que a través de estos dibujos llegue la información al público. Por lo tanto, aquellos hechos de crueldad, obscenos, que ahora voy a hacer una aclaración con esto, que sucedieron dentro de los centros de detención clandestino, en la oscuridad, fuera de la visión de los demás, en secreto, a través de los testimonios de quienes sobrevivieron, nosotros como testigos de los testigos, en los dibujos armamos ese puente para que esa información salga de esa oscuridad y llegue al público. En ese sentido, sentimos nuestra tarea de gran importancia y se nos ha vuelto casi una obsesión, diría yo. Con Paula no dejamos de asistir, salvo yo este año que tuve que parar un poco por motivos personales. No hemos parado de dibujar hasta la fecha, hasta el año 2016, de modos distintos, porque en el año 2020, cuando presentamos nuestro libro, en el Centro Cultural de la Cooperación, poblada de la sala Solidaridad, fue el último día que pudimos andar por la calle porque ya estaba instalada la restricción que planteaba el COVID. A partir de ese momento, ya después al final vamos a ver las imágenes un poco desordenadas con respecto a mi relato, de cómo estamos hoy dibujando de modo remoto, porque ya no estamos trabajando en los tribunales, sino que estamos trabajando a partir de nuestras pantallas, porque los juicios se transformaron en juicios virtuales que nos permiten abordarlos de un modo totalmente para nosotros inédito. A partir de ahí, yo hoy les voy a mostrar imágenes, en realidad les traje un video relativamente breve para que podamos abordar el tiempo que tenemos, de los dibujos que hicimos en forma presencial. Hay un dibujo, creo después lo voy a aclarar, que es un dibujo que hicimos de modo virtual. Entonces, si a ustedes les parece bien, podemos pasar directamente a las imágenes. Antes de empezar, quiero aclarar que tenemos con Paula un acuerdo al que definimos como fundacional y fundamental en nuestra práctica, que implica no revictimizar a las víctimas y no hacer ninguna apología del delito, exacerbar la crueldad que escuchamos que se llevaba ahí adentro de los centros de detención clandestina. Nosotros no hablamos de esa crueldad, aunque la conocemos, y podemos compartir lo que dijiste, Mirta, al principio, de que se entrelaza aquella crueldad con la que vemos hoy, por ejemplo, en las manifestaciones de los jubilados, que son golpeados, apaleados y gaseados sin el más mínimo miramiento, ese tipo de deshumanización de los represores o de los que golpean y gasean, se asemeja mucho, es casi la misma práctica que se llevaba dentro de los centros de detención clandestina. Lo que quiero decir con esto es que hay una continuidad, una trama que los liga, de esa familia o tribu de torturadores y de represores, que es bastante parecida. Sin embargo, en los centros de detención clandestina, por supuesto, se llevó mucho más al límite y se hicieron cosas mucho más tremendas, de las cuales nosotras con Paula decidimos no contar. En el libro hay fragmentos en páginas de otro color, que están saturadas de un color, yo digo gris oscuro o un sepia claro, no sé muy bien cómo definirlo, donde se decidió presentar los testimonios anónimos como un gran murmullo. Ustedes en esas páginas del libro que tienen otro color van a poder leer algunos fragmentos donde se habla de la tortura, pero no se da nombres, por lo tanto son anónimas los testimonios fragmentados. Eso queremos preservarlo y queremos que sepan cuál es la ideología de nuestro trabajo. Bueno, si quieren podemos pasar al primer dibujo donde puedo hablarles alguna cosa. Acá está la información de la que hablé. Aquí están los currículums y aquí comenzamos con un fragmento de estas hojas que les comenté a mi izquierda y un dibujo hecho en el recinto. Aquí dice, aquí están los imputados del Plan Cóndor, el dibujo de Paula Doberti,
Y aquí, como pueden ver, mantenemos algunos elementos gráficos que luego descartamos, que son cada uno, los nombres aquí atrás, que descartamos. Aquí está el nombre de la editorial, porque creo que así comienza el libro. Aquí tenemos en la espalda, cuando reconocíamos a alguno de estos imputados, que quiero aclarar cómo estaban sentados en el recinto, y nosotros como dibujantes estábamos en el recinto del público en los tribunales de Comodoro Pi. Para llegar a entrar a la sala AMIA nos teníamos que acreditar en el 6º piso, donde solamente ahí queda el registro de que ese día estuvimos presentes. Porque muchas veces, cuando dejábamos de dibujar y salíamos a la calle, teníamos, no en este caso, cierta inquietud, pero nunca tuvimos ningún problema. La acreditación estaba dentro de los tribunales en ese permiso para ingresar a esta sala. Cuando descubríamos alguno de estos genocidas, les escribíamos, como hizo Paula, aquí el nombre en la espalda, Viñone, por ejemplo. Podemos pasar a la próxima imagen. Aquí tenemos un dibujo de una testigo, Sara Rus, que fue a dar testimonio de la desaparición de su hijo, Daniel Rus, estudiante de física en creo que es CENEA, ya sí el nombre lo tengo aquí, después lo voy a chequear mejor, donde ella va y cuenta cuando el hecho de que su hijo no volviera a su casa y que ellos luego averiguaran que fue detenido o desaparecido. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Ciencias Exactas hubieron 150 desaparecidos físicos, porque si había algo que no iban a tolerar los genocidas, es que se armara un equipo de intelectuales, como lo están haciendo hoy, desmantelando todos los sitios de investigación, que tuvieran una ideología que no coincidía con la de ellos y que tuvieran la capacidad de investigar y tener información científica que no iban a permitirse desarrollar. Por lo tanto, a la gran cantidad de físicos que participaron de investigaciones en la Facultad de Ciencias Exactas fueron desaparecidos. Sabemos, no sé si el número es el mismo, pero hasta ahora creo que son 150, que es un montón. Sara se presentó como testigo y así figura en esta imagen, donde ella narra, que yo no lo voy a hacer aquí en este costado donde está esta letra pequeña, donde ella narra cómo fue que se enteró que su hijo luego fue víctima de los vuelos de la muerte, que era un método que utilizaban los genocidas para asesinar a los jóvenes, drogarlos con una droga que se llamaba, ellos lo definían en su jerga, pentonaval, y los chicos que eran detenidos, desaparecidos en estos sitios de tortura y muerte, lo que hacían eran tirarlos al mar en aviones, y bueno, o sea, hay muchísimas cosas para hablar de las cuales yo no voy a poder hablar hoy, porque es muchísimo, pero se sabe que Daniel Rus fue víctima de los vuelos de la muerte, por eso lo menciono. Sara, a partir de ese momento, tuvo que integrar la agrupación de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, siendo ella una sobreviviente de Auschwitz. Por lo tanto, ella tiene dos militancias, o una sola, como sobreviviente de la Shoah y madre de un chico desaparecido. Y es en ese marco donde ella es militante, fue militante, porque Sara falleció. Bueno, un destino de lucha tremendo, que mantuvo hasta el final con una dignidad impresionante. Podemos pasar, Patricio, a la próxima imagen. Aquí está Ana María Careaga. Ana María Careaga estuvo detenida, desaparecida en un circuito que se definió Atlético Banco Olimpo, ya estuvo en el Atlético, quiero estar segura de no confundir el centro de detención. Ahora lo chequeo aquí. Y ella, en este testimonio que brinda, la noche anterior me había mandado una carta, porque nosotras nos conocemos y somos amigas, y me dijo, Eugenia, venía a dibujarme, porque yo hoy voy a hablar en este testimonio de cómo fue mi experiencia de mi embarazo
en las circunstancias que me tocaron seguir adelante con mi embarazo, que fue en un centro concentracionario, donde fue golpeada, violada, torturada, cuando entró detenida a los 16 años y embarazada. Ella es hija de la primer de Esther Ballestrino, una de las madres desaparecidas en la iglesia Santa Cruz, que fue ese grupo de madres que fueron las primeras madres que trabajaban en la iglesia Santa Cruz con las monjas francesas que fueron infiltradas por Astiz y fueron desaparecidas. Bueno, cuando ella empieza a hablar, yo nunca le había preguntado cómo había sido su experiencia dentro del campo de detención, por pudor, por respeto, para no meterme en algo que era muy doloroso, no le podía preguntar, contame qué te pasó. Ese día, cuando la escuché hablar, me di cuenta que no la conocía, que ella era una mujer desconocida para mí. Cuando ella cuenta todo lo que le pasa con su conexión con su embrión, que fue súper conmocionante, ella comienza a sentir en el proceso de deshumanización, de tortura y muerte, con la certeza de que la iban a matar, que su embrión comienza a latir. Cuando ella siente el latido de su embrión, se conecta con la vida en su embrión y es ese embrión que le salva la vida. Ella dialoga todos los días con su bebé, con su beba, porque nació una bebita hermosa, nació sin algunas secuelas, pero nació y es una bella mujer que acompaña a Ana María Cariaga en su militancia, que también se llama Ana, y es bellísima como lo es Ana. Ana María Cariaga, luego de estas circunstancias que le tocaron vivir, es una persona que ha creado el centro, por ejemplo, de la cátedra de Psicología y Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Sociales. No estoy al tanto hoy en qué actividad está, porque yo no actualicé todo lo que ella hizo, pero la conozco. Es una mujer entera, brillante, que no va a olvidar y que sigue trabajando férreamente por la recuperación de nuestra dignidad. Quiero decirles que estar frente a ese testimonio fue profundamente conmovedor, porque de verdad yo no sabía nada de esto y bueno, a partir de ahí nuestro vínculo cambió. Podemos pasar a otra diapositiva, a otra imagen, por favor, Patricia. Bueno, aquí hemos colocado a la imagen, parece un monumento, de una fiscal que admiramos, con Paula, este dibujo es de Paula, Gabriela Sosti, una persona que para nosotros cambió el tono y humanizó las preguntas que se hacían dentro del recinto del proceso judicial a las que daban testimonio, porque ella era muy cuidadosa y sabía que recordar significaba volver a revivir el dolor, y cada vez que hacía una pregunta a alguien que estaba dando testimonio, le pedía disculpas y le decía, te pido disculpas por volver a traerte a un lugar que sé que para vos es doloroso. Ese gesto, en ese ámbito tremendo que son los juicios, le daba una calidez y lo humanizaba. Y cuando ella preguntaba, que yo de verdad no sé si se preguntó antes, es posible que sí, porque también lo que pasó es que cuando nosotros descubríamos algo, que después voy a comentar, algo más, no sabíamos si ese descubrimiento lo habíamos hecho nosotros recientemente o ya había sucedido antes y no lo habíamos podido ver, porque tuvimos que aprender a ver y escuchar. Y en este caso, la pregunta que hacía Gabriela Sosti, en los, como se llaman, que no me gusta, pero así se definen en el proceso judicial, interrogatorios, cuando se hacían los interrogatorios, ella pedía, bueno, esto que les digo, disculpas, y también les preguntaba a las personas que daban testimonio cuál era la marca que había dejado en su vida en el presente la experiencia concentracionaria. Y yo quiero comentar algo en relación a esta pregunta y a las respuestas que daban quienes daban testimonio. Nosotras como dibujantes y como público estábamos a salvo
supuestamente, imaginariamente en otro país, que observaba a quienes daban testimonio detrás de una mampara de vidrio cuando íbamos en forma presencial. Nosotros éramos las que dibujábamos. Cuando escuchábamos a quienes daban testimonio, ellos eran los que daban testimonio. Hasta que cuando respondían qué les pasaba hoy, estaban junto a nosotros. Esa división simbólica se quebraba porque ellos estaban a la par nuestro, contaban cómo era su vida cotidiana, las dificultades que tenían para poder conservar sus trabajos, muchos no pudieron tener hijos, otros quebraron sus parejas y no pudieron continuar con sus parejas, o sea, contaron y otros siguieron militando férreamente con mucha lucidez y se mantuvieron enteros. Pero esa bisagra, digamos, esa pregunta para mí fue una bisagra, porque daba la posibilidad de ver a estas personas que eran hermanos, compañeros nuestros, porque nosotros anduvimos por los mismos lugares donde ellos estudiaron, donde ellos militaron, que desaparecía ese pasado y ese presente y nos sentíamos hermanados. Eso es lo que sentí, por lo menos yo, cuando respondían lo que les pasaba en el presente. Este dibujo, bueno, es de Paula Doberti y es de nuestra querida Gabriela Sosti. Podemos pasar a otra de las diapositivas, o imágenes o como las llamemos. Este dibujo es el dibujo de Nora Stresilevich, es una querida amiga, escritora, premiada, una mujer que fue detenida, desaparecida junto a toda la familia de su hermano y tuvo por las circunstancias de su detención y secuestro, que también fue en Avon, en el Atlético Banco Olimpo, ella sintió cómo mataban a su hermano en el recinto o en la cárcel, adentro de la cárcel, donde mataron a su hermano a golpes. Y ella escuchó como gritaba su hermano, ella estuvo secuestrada, desaparecida, no un largo tiempo, pero ella cuenta que ese breve, supuestamente tiempo, un día ahí adentro, es una eternidad. Y yo la conocí a Nora en una actividad que no tenía nada que ver con los juicios, donde ella me regala su libro que se titula Una sola muerte numerosa. El título me pareció impresionante, ella es una gran escritora y ella viaja permanentemente presentando sus libros. Es una excelente escritora, o sea, mantuvo su capacidad intelectual y sigue denunciando. Y recuerdo ese testimonio particularmente porque ella trajo unas fotos ampliadas y cada vez que hablaba de un familiar desaparecido, las levantaba en alto y decía, este es mi hermano, esta es mi cuñada, y aparecían las fotos en el recinto de personas, o sea, los nombres se humanizaban. Y de verdad fue muy impactante su testimonio, por ese motivo. Todos los testimonios fueron siempre impactantes. Quiero aclarar un concepto que no aclaré antes, que es el concepto de víctima testigo, que no sé ni siquiera si lo mencioné hasta hoy, hasta este momento. En el recinto judicial, a quienes daban testimonio, se les daba una categoría legal a través de un proceso judicial que se hizo en el año 2011 para darles una categoría de víctimas para evitar que las ofensas de los defensores, como se llamaban los abogados de los genocidas, pararan de agraviarlas, de chicanearlas, de insultar a los que daban testimonio cuando se remitían a ellos para hacerles alguna pregunta. Porque nosotros hemos presenciado de estos abogados defensores de los genocidas, de los que voy a hablar después en algún momento, muchas ofensas a las víctimas testigos y chicanas, como dije antes, cuando les hacían alguna pregunta. ¿Y usted dónde estaba? ¿Y usted vio lo que dice? ¿Usted no está mintiendo? O sea, eran ofensivos y al darles esa categoría de víctima testigo, la pena se aumentaba a quien la realizaba. Ese fue un modo de defender a quienes daban testimonio en el recinto. Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, aquí está Jorge Rafael Videla, que lo dibujé
por eso voy a describir cómo fue que ingresó al recinto. Jorge Rafael Videla, que fue juzgado en el Plan Cóndor, lo vimos con Paula en otra oportunidad, donde tuvo que desmentir, le dieron 3 minutos para desmentir lo que había proclamado en un diario español, donde incitaba a dar un golpe de Estado. Tuvo que desmentirse porque sus camaradas más jóvenes así lo demandaron, porque le dijeron que era para ellos una ofensa que un genocida que era de la vieja camada se tomara las atribuciones de tomar iniciativas de lo que les correspondía hacer a ellos. Ellos serían los que proclamarían el golpe de Estado, en todo caso, y Videla lo hizo en forma inconsulta, por lo tanto se tuvo que desmentir. Esa fue la primera vez que lo vimos en este recinto y lo vimos leer apresuradamente porque le dieron 3 minutos para desmentirse. Cuando nos enteramos que él va a dar su testimonio, eh, quedamos con Paula hasta el tiempo que pude. Yo me quedé hasta el final, Paula se tuvo que ir a trabajar, yo me quedé hasta las 6 de la tarde, que era un horario inusual que nos quedáramos en tribunales, y yo le dije a Paula, Paula, vos andá, pero yo me voy a quedar hasta que llegue, porque lo voy a dibujar. Entonces, cuando llega Jorge Rafael Videla, siempre impecable, con su traje gris perla, y bien peinado, como siempre lo estaba, debo decir que entró un anciano, llevado en andas, con un hombre de cada brazo, balbuceando, porque no podía hablar, tenía la boca pastosa, y a mí me estremeció, porque vi, hasta ese momento, yo sabía que era Videla, pero yo vi un ancianito que venía sostenido de los dos brazos por dos hombres, y me sorprendió que me conmoviera, porque quizás genéticamente a uno parece que hoy se desarticuló esa sensibilidad frente a los ancianos, porque hoy los apalean, los gasean, los agravian, los palean, los apalean cuando van a pedir a reclamar sus derechos. Esto es los miércoles en este gobierno que tenemos personajes que no se diferencian mucho de esta gente. Tienen esa mirada deshumanizadora, donde no hay empatía, y por eso me parece que no se estremecen cuando ven un anciano. Bueno, yo cuando lo vi a Videla entrar, me impactó su imagen. Se sienta en el podio, se llama así el lugar donde se da testimonio, en la sala Agna, y empieza a hablar, no puede hablar, le dan un vaso de agua, y cuando empieza a hablar, bueno, esto que está escrito acá, yo lo fui escribiendo como si él me estuviera dictando, porque hablaba tan despacio que yo podía ir copiando todo lo que está acá en lo que él dijo. Y él lo que dijo es que no admitía estos juicios como valederos, que esto era caso juzgado, que él no reconocía a este tribunal y que hasta el final iba a acompañar a sus camaradas y que no desmentía nada de lo que había hecho y no se arrepentía de nada de lo que había hecho. Obviamente allí volvió a ser Videla, aunque estaba balbuceando, era Videla nuevamente. Y la verdad que fue bastante impactante escuchar a un anciano balbuceante volver a decir y a enfatizar las mismas palabras exactas a las que siempre dijo. Entonces, bueno, en ese momento cuando yo lo estoy dibujando y lo observo, es evidente que se estaba yendo, que se estaba muriendo, es evidente que era un anciano senil, que tiene ya su nariz aumentada, que sus párpados casi cubren los ojos, que su voz era la voz de un anciano. Entonces yo le mandé a Paula un WhatsApp, mientras lo dibujaba con todos los detalles que podía, y les voy a decir la verdad que con cierto goce. Les dije a Paula, Paula, Videla no va a durar mucho, se va a morir pronto, se está yendo. A los 3 días, Videla, condenado a perpetua, murió en una cárcel común, en un inodoro, sentenciado a cadena perpetua. Y este es un dato importante porque Videla fue juzgado, como muchos otros, como el turco Julián, que murió hace poco, que también murió en la cárcel. Y esos datos no tienen mucha prensa. Cuando yo hice este dibujo, me pidieron que por favor lo difunda porque no había información pública de la muerte de Videla,
como tampoco hubo de la muerte juzgado, ¿no? No de que se murió, juzgado en la cárcel común. eh, y lo que nosotros notamos durante todo el tiempo del trabajo que hicimos con Paula es que no había difusión mediática de estos juicios. Siento que estos juicios son los únicos juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en el mundo y en la región. La Argentina es el único país que puede juzgar a sus genocidas y más allá de lamentablemente la triste y patética justicia impuesta por el amigazo, porque te nombra a vos como juez de la Corte Suprema, a pesar de la desdichada justicia que tenemos, hemos logrado meter en la cárcel a muchos genocidas. Yo traté de averiguar cuántos genocidas están detenidos y dónde, pero cada juzgado y cada secretaría tiene el archivo y hablé con la persona que sabía de esto. Me dijo, mirá, es muy complejo, no es un trabajo, no te puedo decir la cantidad. Entonces yo no tengo el número para traer hoy, pero puedo decir que una gran cantidad de genocidas fueron juzgados y encarcelados. Y también otros fueron encontrados rompiendo su acuerdo de permitirles una salida eh, para, hay algunas pautas que les permiten hacer perdón, que tienen, me equivoqué acá, que están detenidos y que no pueden salir. O sea, en otra oportunidad a un genocida llamado Firpo, que salto a otro lado, en otro juicio, lo encontraron en un supermercado eh, comprando cosas, alguien lo denunció, fue detenido y fue eh, encarcelado. O sea que hubo y hay, porque continúa el trabajo de la justicia, continúa el trabajo de los fiscales, de los abogados querellantes y también de los abogados defensores, siguen funcionando y se siguen transmitiendo a través de un canal que después lo voy a decir al final de esta presentación. Podemos pasar a otra de las diapositivas, por favor. Bueno, aquí tenemos a Stella Caloni, dibujo de Paula Doberti. Stella Caloni, testigo experta del operativo Cóndor, el plan Cóndor. Nosotros nos fuimos a escuchar a la sala Zoom, que es una sala que está en un subsuelo en los tribunales. Stella Caloni, a ver si la puedo, es esta mujer, sí, es ella, es Stella Caloni, no sé. Ella habló del operativo Cóndor y fue muy inquietante todo lo que contó. En ese momento, tribunales había un feriado, no sé, una fiesta, no estaba cerrado. El único lugar que estaba abierto era la sala Zoom. Nosotros fuimos con Paula un día que había, creo, 40 grados de sensación térmica. No me olvido más de ese día, porque la verdad que no me olvido más. No nos olvidamos con Paula de ninguno de los dibujos que hemos hecho. Cada dibujo es el presente de este dibujo para cada una de nosotras. Queda impresa en nuestra memoria. Acá Stella Caloni contó que los genocidas, la gente de las Fuerzas Armadas, pertenecían a una mafia internacional. Eran simplemente mafiosos, que pertenecían a una mafia internacional que todavía nos brinda la oportunidad de tener políticos que pertenecen a ella, y que eran simplemente mafiosos, personas que iban tras el asesinato, el robo, la violación, porque de esto trataba su accionar. O sea, en general lo que hacían los genocidas y durante todo ese transcurso era robar, matar, violar, asesinar en los vuelos de la muerte, y esa función que se encubría bajo un eufemismo proceso de reorganización nacional era simplemente encubridora de esto que llevaban a cabo estas patotas sin ningún tipo de problema, a veces en la vía pública también, como bandas, y también dentro de estos espacios de detención clandestina, como hechos de extrema violencia, verdaderamente que solo puede llevarla adelante alguien que en el fondo no le importe nada del otro, ni los objetivos de la lucha,
sino desplegar su crueldad. Algunos eran violadores seriales, otros eran torturadores, o sea, lo que de alguna manera desmintió, o no sería la palabra desmintió, le quitó un halo que llevaban los militares como los que traían el orden, los que venían a juzgar a las personas que tenían otra ideología y a disciplinarlos. Ella desmintió esa acción y dijo, se trata de una mafia enorme que intranquilizó a los abogados porque no va a depender, no sé si fue exactamente esto lo que dijo de este modo, como que los juicios no los pueden abordar porque son una enorme tribu de mafiosos. Así se refirió a los genocidas. Cuando nosotros salimos de ahí, de verdad estábamos todos muy perturbados. Y no olvidamos el testimonio de Stella Caloni. Podemos pasar a otra diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos otra vez el recinto donde están quienes van a ser juzgados por genocidas, este dibujo de Paula Doberti, del Operativo Cóndor, y acá fuimos reconociendo y escribiendo en las espaldas a Jorge Rafael Videla, a Horacio Trañán, que está delante, a Viñone y otros que no los llegamos a ver porque estaban de espaldas en el Operativo Cóndor. Podemos pasar a otra imagen, por favor. Bueno, aproveché para poner este dibujo porque la verdad que lo hice porque me gusta. Es un dibujo de los genocidas de otra causa que se llamó Mansión Seré, que se llevó adelante recientemente. Y esto, yo los coloqué, este genocida que está aquí, que se llama Juan Carlos Vázquez Sarmiento, tuvo que ser controlado porque cuando se presentó en el recinto de juzgamiento, hizo un acto de exhibicionismo, sacó los genitales a la vista de quienes estaban allí, orinó en la sala y tuvieron que custodiarlo gente del recinto para evitar que lo vuelva a hacer, porque él quería presentarse como imputado para quedar libre. No quedó libre, se murió hace poco. O sea, falleció, no me acuerdo hace cuántas semanas, pero igual yo ya lo tenía dibujado aquí. Aquí está el rostro de varios imputados que, como ustedes ven, quizá los dibujos que hice de ellos y los puse en una especie de tertulia, tiene una intención de cierta ironía, porque lo que quise hacer acá es decidir yo cómo los iba a presentar. Entonces los puse en una ronda. Están aquí con los rostros que tenían cuando estaban siendo interrogados, así lucen hoy, porque este es un dibujo reciente. Todos los dibujos que tenemos acá son recientes, o sea, no es que estamos dibujando de fotos del pasado. Y en ese sentido es interesante, este dibujo fue hecho en forma virtual, por eso me salí de todo lo que vengo contando, pero quería mostrárselos. Porque es importante, hay mucho para hablar de los dibujos en forma virtual, pero les aseguro que daría para otra charla, porque hay muchísimo para contar. ¿Por qué es importante? Porque acá se ve de frente los rostros de los genocidas como lucen hoy. Uno los ve y los reconoce en la calle, si estuviesen en la calle, y si no los reconoce fácilmente, hemos adquirido una capacidad bastante precisa en el dibujo. Entonces, son reconocibles. Y es importante porque así los vemos como lucen hoy. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en los juicios que se hicieron de modo virtual, todos los integrantes del equipo judicial, las personas juzgadas y los testigos tenían que estar presentes en la cuadrícula que debería estar a continuidad de este dibujo, pero está al final, de cómo nosotros dibujábamos en forma virtual. Solamente quiero mostrarles esto porque todo el trabajo que hicimos hasta hoy suma muchísimo, porque nos abrió a otra perspectiva del dibujo con Paula, que sería interesante lo pudiéramos presentar como segundo capítulo de esta presentación.
Podemos pasar, por favor, a otra. Cada vez que veo uno de los dibujos hay mucho para contar. Aquí está Reinaldo Carlos Leibovich, dibujado por Paula Doberti, que vivió una experiencia que fue muy impactante cuando él estuvo detenido en el Atlético Banco Olimpo. Él estuvo en el Atlético. Cuando él escuchaba permanentemente en su cabeza, cuando termina de ser, cuando sale de dar testimonio, él cuenta que durante muchos años de su vida, una vez que él queda liberado, escucha en su cabeza, cuando él se va a Israel, porque vive un tiempo en Israel, el sonido permanente de una pelotita en su cabeza que no le permitía, que no sabía qué era, que lo perturbaba, lo atormentaba y no podía descifrar de qué se trataba. Cuando en el Atlético se hacen la búsqueda de hallazgos, se encuentra la pelotita del ping-pong que los genocidas jugaban al ping-pong arriba del centro de detención clandestino que era subterráneo, y tenían unas mesitas de ping-pong para jugar al ping-pong mientras tenían encerrados a los detenidos desaparecidos. Cuando Carlos descubre que ese ruido es real, fue real, que esa pelotita existe, a partir de ese momento puede comenzar a dormir y desaparece ese sonido en su cabeza. Es impresionante este testimonio. Me hubiera encantado que estuviera Paula para contarlo, porque fue ella la que se vinculó con Carlos y la que tuvo la primera versión de todo esto, si bien después nosotros lo conocimos, y fue realmente, es un hecho verdaderamente impactante de cómo se dieron las cosas para Carlos, y también de la obscenidad de los genocidas jugando al ping-pong arriba de un centro de detención clandestina sin el más mínimo. Claro, imagínense si nosotros volcáramos en los dibujos todo esto que yo estoy contando y las emociones que provocan estos hechos, los dibujos no lucirían tan, no sé cómo decirlos, no sé si son serenos o como neutros es la palabra, pero porque nosotros las emociones que nos provocaban dibujar en estos recintos, nosotros no enfatizábamos nada de lo que nos pasaba y los dibujos se ven, como digo, bastante neutros desde el punto de vista plástico. Podemos pasar a otra diapositiva. Bueno, aquí tenemos, voy a hablar de Seyhan, de Horacio Amílcar Seyhan, a quien luego conocimos personalmente. Bueno, no voy a hablar de eso porque es más importante hablar de lo que él, de cómo él dio testimonio. Él estuvo también secuestrado en este centro de detención clandestino y él era un economista, estudiaba economía. Él tenía un lenguaje muy destacado. A mí me llamó la atención su manera de dar testimonio. Parecía como que hubiera sido un estudioso. Cuando él da su testimonio y le pregunta, no sé si fue Gabriela Sosti en este caso, qué marcas dejó en su presente el encierro, toda la experiencia de tortura y violencia en su encierro, él cuenta que le costó muchísimo seguir su vida, que le costó mucho continuar con su carrera de economista. Y la verdad que yo escuchaba esto y yo decía, es terrible, ¿cómo pudo haber pasado algo así? O sea, realmente él tenía afectada su vida en el presente, luego de haber vivido una experiencia tan bestial. Y bueno, en realidad su idioma se mantuvo imperturbable, digo decir, con una alta calidad. Yo eso es algo que destaco porque así es como lo recuerdo. Y cada uno habla como puede, pero de repente cuando aparece alguien que habla con un lenguaje más refinado, yo realmente lo recuerdo así. Esos son los recuerdos también que nos quedan a nosotras cuando dibujamos, ¿no? Aquí hay un dibujo de Paula, de María Cristina Torti,
que ella hace hincapié en sus manos. Yo aquí el testimonio de María Cristina Torti, quisiera leerlo de aquí porque no, a ver si lo tengo aquí en mi libro, porque yo no seguí, no fui la que dibujó ese testimonio y no tengo tan claro en la memoria qué fue lo que ella dijo. Voy a ver si lo tengo acá, si me disculpan un instante. Tengo el libro para poder revisarlo, porque no quiero decir nada que no sea correcto, en respeto a María Cristina Torti. Si lo tengo aquí lo leo y si no, Si vos tendríamos querés, que... yo lo puedo leer. Ah, por favor, léelo. Algo leo. Ay, por Dice, favor. vale, nos atormentaban con la música del mundial y hasta siempre comandante. Estuve todo el tiempo tabicada, me hice una barrera interior y no les hablaba a los guardias. Guardia. Me acuerdo de la mirada gélida de no sé quién, y ahí no alcanzo a leer. Creaban desconfianza entre nosotros, estuve secuestrada un mes y medio. Bueno, la otra parte no entiendo tanto. Los Bueno, represores, leo una parte que entiendo. Los represores eran Colores, Turco Julián, Polaco, Kung Fu, Guerra, otro que no entiendo, bueno, Coronel. Calculín, creo que dice. Calculín, Ah, sí. Calculín, sí, Guerra Calculín, sí. y Bueno, Calculín era un apodo. Nosotros eso yo no lo traje, no traje todos los nombres y apodos porque son muchísimos y tendría que hacer hincapié cada uno de estos dibujos tendría que hacer alusión a esos datos que en realidad hay un montón de nombres y en todo caso se les mostraba un álbum con imágenes que yo no sé, ahora tendría que revisar si no fue Horacio Sellant el que pudo reconocer varios. Hubo alguien que reconoció 9 nombres en función de los apodos y las fotos que le presentaron. Reconoció los nombres de los genocidas, porque les brindaban la oportunidad de reconocerlos. O sea, hay muchas cosas que, para los que sirvieron estos juicios, para develar un montón de información imprescindible de conocer. Ahora, acá el problema es nuestra justicia, porque el trabajo que ha hecho el equipo judicial es impresionante. El tema es que luego del alegato, de buscar las pruebas para dictar sentencia, el tema es que se cumplan. Esa es la parte donde hay más, podríamos decir, vulnerabilidad en cuanto a que sean detenidos en la cárcel común, que era el pedido, por perpetua, o algunos lograron la detención domiciliaria, otros permanecer en sus countries. O sea, no se logró digamos, la justicia como debería haberse concretado, pero sí se enjuiciaron a muchos genocidas y muchos fueron encarcelados. Podemos pasar, por favor, a otra imagen. Ya no me acuerdo cuál es la que sigue. Bueno, acá terminaríamos en cierre con esta frase de Graciela D'Aleo que me da pie a comentar y agradecer a quienes se sumaron con eh, sus textos a nuestro libro. Una de ellas fue Graciela D'Aleo, aquí dice: el derecho es un terreno de la lucha política. Graciela D'Aleo, sobreviviente de la EXMA, fue la correctora de nuestro libro. Ella fue la que corrigió cómo se define cada lugar hoy, qué palabras se utilizan en la jerga, cuáles ya no se utilizan, y fue muy importante el trabajo que hizo, porque nos ayornó a cómo se hablaba en esos territorios. Por lo tanto, cerramos con su presencia y quiero agradecer a las personas que hicieron posible este libro, a mi colega Paula Doberti, incansable trabajadora, a la cual le he agradecido muchas veces no solamente por su compromiso, sino por cómo nosotras pudimos armar este equipo en este territorio tan oscuro, que pudimos dialogar, que pudimos pensar juntas, que mantuvimos, cuando
que estábamos en desacuerdo, logramos un acuerdo. Los textos que hemos escrito, los hemos escrito en nuestra propia práctica. No hemos tomado referencia ni citas de otros autores. Yo le pedí a Paula, no citemos, hablemos nosotras, hablemos de nuestra práctica. Bueno, así fue como hicimos el trabajo de nuestros textos, a los cuales se sumaron el texto de Ana María Careaga, el prólogo lo hizo Carlos Alberto Rosansky, también escribió Fabiana Rousseau, Graciela María Rosa Gómez, que es brillante su texto, nuestra querida Gabriela Sosti escribió un texto impresionante, Graciela D'Aleo hizo la corrección del libro y también escribió un texto editorial, Hernán Cardinale y Julieta Colomé, y después está nuestro texto. Yo recomiendo este libro porque tiene mucha información de la historia reciente que debería ser estudiada en las secundarias y también por los adultos. Sabemos que hoy se vendieron en la provincia de Buenos Aires 450 ejemplares que se han repartido en las bibliotecas populares de la provincia. Y también estamos haciendo nosotros la difusión y la venta de este libro en todos los lugares donde damos presentaciones. Yo quiero terminar con la última imagen que está trasnochada porque debería haber sido colocada antes, que es cómo vemos nosotros hoy los juicios después del COVID y desde qué imágenes dibujamos, que es la última imagen que era la cuadriculada. No sé si la... Es importante que ustedes vean esta imagen porque aquí se presentan los juicios en forma virtual a partir del 2020 hasta la fecha de este modo. El juicio no comienza hasta que no estén todos los participantes e integrantes presentes. Por lo tanto, hemos podido dibujar a los genocidas porque tenían que estar presentes aquí, estaban a la vista y generalmente no han hablado. Los abogados defensores tienen un guión que repiten siempre, ya sabemos cómo va a empezar, ya sabemos cómo va a terminar. Siempre van a aludir que sus pupilos, como los definen, son inocentes, que no estuvieron allí, reclaman la absolución del cargo, siempre dicen lo mismo, o sea que nosotros ya sabemos lo que van a decir. Muchos genocidas tienen abogados de oficio y otros genocidas tienen abogados que contratan. Aquí lo único que hago es mostrarles la cuadrícula desde la que trabajamos y solo comentarles algunos, para terminar, algunos atrevimientos de los genocidas de aparecer, que acá no se ven, en la cuadrícula, como una silueta a veces de espalda o a media luz, o detrás hubo uno que se presentaba detrás de una gran lupa y se burlaba de nosotros, otros que se duermen, porque son ancianos, tienen más de 80 años, entonces ya están fuera de, ya se jugaron todo, no les importa nada, están ahí, pero siguen burlándose y negando, siguen en una actitud negacionista. Por eso cuando nosotros pensamos en el gobierno que tenemos actualmente, podemos decir que no nació de un repollo. Esta es una base de la historia reciente en la Argentina, en la cual se está trabajando en la reparación del daño, pero muchas de estas responsables no están en las cárceles, por lo tanto, este daño y el atravesamiento de la marca y la vida que dejó el terrorismo de Estado, un genocidio en la Argentina, como se lo define, no es gratuito y hay mucho trabajo por hacer. Lo primero que hay que saber es lo que pasó y que lo sepan las nuevas generaciones que son post-dictadura, que tienen otros desafíos, porque a ellos también les toca una realidad muy dura, pero ellos tienen este legado, a pesar de que quieran o no tenerlo, y lo deben conocer también para pelear mejor su presente. Y con esto creo que doy cierre a mi presentación.